Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Omniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom Voz Media Network. Es un privilegio contar con todos los que en este momento están entrando al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que he creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis. Suscríbase a De Primera Mano RD y dígale a amigos y familiares que todos los días, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, por el 16, por el 18, por el 85 y a través de Primera Mano RD, compartimos informaciones en estas conversaciones que sostenemos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Gracias también a los que están en Voz Media Network, el canal de YouTube institucional. Hoy es lunes 13 de mayo del año 2024, a días del proceso electoral que definirá la presidencia de la República, las senadurías, las diputaciones de toda la República Dominicana. Y aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Buenas noches, don Delvi Santos. Es un honor acompañarte, de verdad que me siento muy a gusto de venir este lunes a iniciar la semana informando a nuestra gente, compartiendo una serie de pareceres respecto del acontecer local, nacional e internacional. Y les invito a que se suscriban a mi canal personal de YouTube, que va creciendo bastante bien, a La Franca TV, y le va a aparecer de inmediato a La Franca con Delvi Santos. Ahí está la verdadera declaración del presidente de la República, si fue plaga o fue placa, lo que dijo acerca de los motoconchos. Bueno, mis queridos amigos, sin duda alguna que una de las apreciaciones o de los conceptos que más la gente le gustaría tener en la vida, o de las facultades que todos quisiéramos tener, es saber qué sucederá mañana. ¿Qué sucederá el día después? Incluso hay series, películas, obras de teatro que hasta han llevado ese título, El día después. Y me llegó esto a la mente a propósito de que el próximo domingo 19 se realizarán las elecciones nacionales, donde el Partido de la Liberación Dominicana está llevando un candidato, el Partido Revolucionario Moderno lleva al presidente de la República, el Partido de la Fuerza del Pueblo lleva al doctor Fernández, el PLD es Abel Martínez que lleva, y hay otros candidatos alternativos. También está Miguel Vargas por el PRD, Virginia Altares por Opción Democrática, María Teresa Cabrera por el Frente Amplio, el señor Fulgencio Severino, también está Roque Espaillat y, cómo no, el pastor Carlos Peña. Todos aspiran a la presidencia de la República. Lógicamente hay algunos candidatos, mentiría si dijese que cualquiera puede ser presidente. No, hay algunos candidatos que tienen mayores posibilidades porque sus organizaciones políticas son más fuertes, tienen mayores niveles de impacto en la sociedad dominicana, y estoy hablando de los partidos mayoritarios. Ojalá y los otros partidos también, los dominicanos, fuésemos a votar por ellos, porque ellos no son fuertes porque nosotros no votamos por ellos. Si fuésemos a votar todos por ellos, pues se convirtieran en partidos que tuviesen opción de poder. Ahora bien, yo quiero concentrarme en el día después, en el caso de que el presidente de la República gane. ¿Por qué? Es uno de los candidatos, de los tres candidatos que tiene mayores posibilidades. Los escenarios que se han dado donde la oposición lamentablemente no ha hecho su trabajo durante todo este proceso, a pesar de que en la última etapa han pisado el acelerador, pero lógicamente uno de los candidatos que tiene mayores posibilidades es el presidente Abinader.
Abinader llegó a la presidencia en el año 2020 bajo un concepto fundamental, el cambio. Vamos a ver. Yo recuerdo que en el año 2012, cuando Luis Abinader saltó al estrellato político, en el 2007 él aspiraba a senador de la provincia de Santo Domingo, pero por la famosa Alianza Rosada, él no tuvo éxito porque cuando se formó la Alianza Rosada decidieron llevar a Víctor Gómez Vergés, el papá de Víctor Gómez Casanova, como candidato a senador de la provincia, que perdió, dicho sea de paso. Bueno, sin embargo, hay que decir que Abinader comenzó a trabajar su proyecto en el año 2012, va como candidato vicepresidencial de Hipólito. Y es la primera vez en el PRM donde se comienza a escuchar el concepto de el cambio. El cambio empezó a sonarse desde ese año. Ya en el año 2016, Abinader, como candidato presidencial de la recién formada organización PRM, que fue un desprendimiento del PRD, comienza a utilizar el cambio como su palabra fundamental en la campaña política. El cambio, el cambio, el cambio. Y ya en el año 2020, después de haber perdido las elecciones del 16, entonces el cambio se convierte en su identidad política. Tanto es así que el PRM en su dirección ejecutiva, en las discusiones que se daba, crearon un concepto muy parecido al del cambio que se llamaba refundación del Estado Dominicano. ¿Qué era la refundación del Estado Dominicano? Eliminar el Estado corrupto que supuestamente se había creado gracias al PLD y construir un nuevo Estado donde la corrupción, donde la impunidad no tendrían lugar. O sea que la palabra del cambio se convirtió en una estructura de pensamiento. ¿Qué faltaba? La oportunidad de ejecutar la estructura del pensamiento haciéndolo con hechos. ¿Qué pasó? Aunque Abinader ha estado muy empoderado con la palabra del cambio, y yo veo que muchos de sus funcionarios la utilizan, tanto es así que hasta en el proceso de reelección se habla de que Abinader debe quedarse ¿para qué? Para profundizar el cambio, es lo que ellos dicen. Ahora, pasémosle balance a si ha sucedido este cambio o esta refundación del Estado Dominicano. Vamos a hablar de hechos, no de palabras. Por ejemplo, cuando usted escucha lo que ha sucedido en el Consejo Estatal del Azúcar, vamos a hablar con hechos. El presidente de la República creó una comisión para conocer todos los expedientes del Consejo Estatal del Azúcar, con la finalidad de que no se siguieran robando la tierra del CEA. Una comisión de gente seria, dicho sea de paso. Sin embargo, a mí me siguen informando que las mafias que han existido históricamente en el CEA continúan aún en la administración del señor Burgos Gómez. Parece ser que aunque Luis Abinader cree que el cambio debe producirse en el CEA, el funcionario que él tiene allí no cree eso. A mí me han llegado diversas quejas, expedientes de gente que hablan de él en términos personales, que a mí me cuesta mucho pensar que ese señor ha entendido que el cambio solo es cambiando. Solo se cambia cambiando. Y aunque parezca una contradicción lo que estoy diciendo, sé muy bien lo que digo. Señores, cambiar no es de concepto, de usted decir he cambiado, no, son las acciones. La boca dice muchas cosas. Recuerde aquellas palabras de Gustavo Adolfo Bécquer. Las palabras van al viento, las lágrimas al mar. O sea, hablar, bla, 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 bla. Las palabras aguantan todo, el papel aguanta todo. Ahora, los hechos son otra cosa. Sigo.
El presidente, dentro de ese proceso de la refundación del Estado Dominicano, que él ha estado afanándose, bien. Sin embargo, Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda, el periódico Panorama produce un reportaje de lo que ha pasado con las compras de emergencia en los distintos ministerios. Tan solo en el ministerio que dirige este caballero, hay más de 1.000 millones de pesos que no tienen explicación cómo él lo gastó en compra de emergencia. Señores, son tan sinvergüenza y tan charlatanes que este señor, el señor Bonilla, en la famosa construcción de una pared de una escuela que se cayó de emergencia, que él la mandó a hacer, la facturó el Ministerio de la Vivienda y tú no sabes qué, la facturó el Ministerio de Educación, la misma pared. Ay, coño. En proceso de emergencia. En proceso de emergencia, cuando sucedieron las catástrofes del este del país, tú recuerdas con aquel ciclón, claro, el señor Bonilla se compró una guagua para él personal. Una camioneta en la que él habla, en la camioneta que él anda, él la compró en un proceso de emergencia. ¿Y eso era una emergencia o era un gusto personal de este tipejo? Señores, el canódromo, que ya nadie habla de esa vaina, porque este país es un país que está no solo corrompido, sino que los dominicanos somos brutos y flojos e indolentes, porque nos roban las cosas en la cara y nos hacemos los tontos. Se nos olvida, porque aquí estamos en Yailin, en Tecachi, en toda la pendejada, estupidez, en ¿cómo que se llama? La que hizo el espectáculo en San Carlos, en Toquicha. Ese es el mundo donde estamos, mientras este tipo de carajo, como el señor Bonilla, han hecho lo que le da su maldita gana, donde manejan. Señores, no solo son los 1.000 y tantos de millones de pesos en proceso de emergencia, no solo el canódromo, no solo son las construcciones, no solo son los hospitales. Cuando ese muchacho salga de ahí y se comience a conocer lo que pasó, por ejemplo, en el hospital de Jarabacoa, en el hospital de San Pedro de Macorís, Carlos Bonilla, tú no te vas a librar. Y aunque tú andas diciendo que tú ya vas a llegar hasta este gobierno, o sea, que él no va a seguir en el proceso, ojalá, porque así podremos marcharte, no como funcionario público en los tribunales. Tú tienes que explicar las diabluras que tú has hecho en el Ministerio de la Vivienda. Eso no es una herencia que te dejó tu papá ni nadie. Esos son dinero del pueblo dominicano. Y a pesar de que crees que vas a lavar tus pecados, siendo coordinador de la campaña de Abinader en el este, en Higüey, tú crees que ganando en el este, eso va a ser un salvoconducto para que tú no caigas preso. Tú vas a caer preso como quieras. Hoy, mañana, en 4 años, en 10 años, algún día. Te lo aseguro. Entonces, la refundación del Estado Dominicano, el cambio no se ha reproducido con este señor. Sigo. Por ahí vi a Roberto Furcal. Roberto Furcal, que era ministro de Educación. Lo vi que anda con un movimiento que se llama Full con Abinader. Él y un sobrino de él. Si este país se respetara, Furcal estuviese guardando prisión hace tiempo por las diabluras que hizo en el Ministerio de Educación. Yo he denunciado, yo he dicho, el Ministerio Público ha estado apoderado. La ley dice que tan solo con el rumor público se deben iniciar investigaciones. Ellos no tienen rumor público, ellos tienen documentación, auditorías, denuncias de cómo se entregaba dinero en muchos niveles. En muchos niveles y de la corrupción que había ahí. Como hasta estudios de televisión salieron de ahí. Ellos lo saben. ¿Qué pasó? Que el señor se enfermó de repente. Di que se enfermó. Pero Furcal es, debo decir, uno de los milagros andantes más grandes de la sociedad dominicana. Un hombre que estaba a punto de morir, señores, desde que vio que las posibilidades de caer preso se fueron de lado, se sanó. Presentó video él en silla de ruedas, Lito, que ya estaba casi muriéndose el pobre. Es para que ustedes vean. Entonces, el señor Furcal, con sus prácticas en el Ministerio de Educación, las diabluras que ocurrieron, pensó en el cambio.
Gloria Reyes, la señora Gloria Reyes, que está en Supérate, donde han chipeado miles de tarjetas, donde se habla de más de 1.000 millones de pesos que han desaparecido. Y ella, nadie le pasa factura a esa señora. Cuando el Congreso alguna vez se animó en interpelar a la señora Gloria Reyes, buscaron la forma de desviar la situación para que ella no rindiera informe del manejo de los miles de millones que pasan por sus manos. Sin contar la gente que ha nombrado, lo que se han juramentado de alcaldes, familiares de alcaldes, de cómo la nómina de Supérate se ha convertido en una prostituta, la nómina de Supérate. Han prostituido esa nómina. Entonces eso no es la refundación del Estado Dominicano que nos prometieron en la campaña y que el presidente se ha planteado y nos ha planteado que eso seguirá. Pero presidente, esas personas que le han acompañado no reflejan ni piensan de esa forma. Cuando yo veo, por ejemplo, al actual ministro de Interior y Policía y su comportamiento no solo poco ético, sino un comportamiento ineficiente al manejar un tema tan delicado como la seguridad ciudadana, yo no creo que ese señor piense de esa forma. El jefe directo de la Policía Nacional es el ministro de Interior y Policía. Y por ejemplo, entre las tantas cosas es que en la gestión de Eduardo Sánchez González, ex jefe policial, el primer jefe policial que era el subalterno de Chu, se perdieron 700 millones de pesos en combustible. ¿Dónde estaba Chu? No se dio cuenta, no supo, nadie le dijo, no supervisó. Señores, solo se cambia cambiando. Y esos casos que les he mencionado, yo pudiera aquí, falta Neney, falta Faña, falta muchísimo más. Falta Kimberly, que ahora ella y el marido van a ser los dos diputados. Imagínense usted esa vaina. Yo me imagino que harán una boda los dos en el Congreso agarrados de las manos. Tararán, tararán. Una cosa, es para que ustedes vean el nivel de burla. ¿Por qué yo digo que ahora lo preocupante es el día después de Elvis? ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo, si el presidente Abinader gana las elecciones, que lo primero que él tiene que sentarse, y yo no soy quien para darle consejo a los presidentes, pero como un ciudadano cualquiera, de a pie, le digo, presidente, lo primero que usted tiene que cuestionarse es quiénes le han fallado a esta sociedad con la palabra cambio. Muy bien, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Quiénes le han fallado a la sociedad con la refundación del Estado Dominicano? ¿Quiénes fueron a practicar lo mismo que el PLD hacía? Yo dije en los primeros programas, busquen los primeros programas de este gobierno, cuando empecé este gobierno, yo dije, presidente, hay una práctica que usted tiene que cuidarse. ¿Sabe cuál es? Que muchos de los funcionarios dejaron a los directores financieros, a los directores jurídicos y a los que manejaban el tema de las compras y contrataciones en las instituciones. ¿Por qué? Porque eso eran los que sabían cómo se le metía el agua al coco. Entonces lo dejaron para que el negocio que tenían los PLDistas siguiera con ellos. Por eso, en la mayoría de instituciones nunca hubo auditorías de lo que pasó en la gestión pasada. Nunca. ¿Por qué? Porque muchos de esos ladrones del pasado siguieron controlando el presente. Siguieron teniendo control en esas instituciones. Siguieron teniendo negocios. Entonces, por eso es que yo he dicho, ¿qué sucederá el día después? El lunes que viene sabremos quién es el presidente, y si el presidente es Luis, entonces todos estos cuestionamientos que yo me estoy haciendo, yo me lo voy a volver a hacer. Y yo me preguntaré si Carlos Bonilla lo va a acompañar en el gobierno. Y yo me preguntaré si Neney lo va a acompañar en el gobierno. Y yo me preguntaré si Gloria Reyes lo va a acompañar en el gobierno. Y yo me preguntaré si Tony Peñaguaba, el de los 100 millones, lo va a acompañar en el gobierno. Porque siendo así,
eso no es cambio. Mira, el presidente de la República no es menos cierto, que tú tienes razón en cuanto al cuidado que debe tener de cara al próximo cuatrienio, dado que la gente entendió que a partir del 16 de agosto del año 2020, la República Dominicana se enrumbaba a iniciar un proceso de adecentación de la administración pública. Cuando tú inicias, la gente te exige, pero no te coloca contra la pared porque se entiende que está iniciando. Cuando va por mitad, la gente te exige, pero tampoco te coloca porque entiende que apenas va por mitad. El presidente Luis Abinader, todo aparenta indicar, a juzgar por todas las encuestas, que el próximo domingo será reelecto con un holgado %. Eso le compromete de manera tal que debe iniciar un proceso de introspectiva profunda, porque en un mundo como el actual, como dijo aquel filósofo, el poder hay que manejarlo con mucho cuidado, y a veces es mucho más fácil subir que bajar. Las escalinatas para subir al Palacio Nacional de la República Dominicana a veces no son tan difíciles, se tornan un poco complicadas a la hora de descender de ellas, porque lamentablemente muchas veces tiene que comenzar a pisar por los escombros que muchos de tus aliados lamentablemente le han lanzado a las escalinatas. Yo creo que sí, que el presidente Luis Abinader necesita hacerse acompañar por una cantidad de hombres y mujeres decentes que tiene este país, principalmente en su Partido Revolucionario Moderno, el cual, debo reiterarlo como lo he reiterado desde el 16 de agosto del 2020, ha sido poco compromisario en términos de acción de esta gestión. Sin embargo, ha sido un partido tan adulto y tan obediente que le ha apoyado irrestrictamente para lograr la reelección con un % histórico, cuidado si el que más. En ese sentido, él sabe quiénes están enamorados de las compras sin licitaciones, las compras grado a grado. Él sabe quiénes han prostituido las instituciones de carácter social. El presidente sabe quiénes son los funcionarios que le han rendido al país y quienes se han quedado simplemente como el cangrejo siempre para atrás. Yo pienso que el presidente debe tener la suficiente sabiduría como para hacerse acompañar en su último periodo, que habrá de iniciar el próximo 16 de agosto del año 2024, por hombres y mujeres que tengan verdadero compromiso con la nación, como en efecto son gran parte de los funcionarios que le han acompañado, pero lamentablemente nunca es bueno generalizar, ni siquiera para favor. Yo creo que hay mucha gente ahí que hay que revisarlas. Ahí hay que revisar a un Carlos Bonilla, ahí hay que revisar a un Tony Peñaguaba, hay que revisar a una señora Gloria Reyes y hacer lo mismo que se hizo con funcionarios que fueron enviados ante el banquillo de los acusados, de pasadas gestiones y de las actuales, porque si con algo se comprometió el presidente Luis Abinader, fue con adecentar la administración pública en este país y ser implacable frente a los actos de indelicadeza. O sea, Luis puede hacer presas, calles, carreteras, avenidas, circunvalaciones, pero el presidente de la República, el principal de los compromisos que hizo con este país fue el compromiso de la decencia en la administración pública. Hay que revisar acciones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Hay que revisar el Viceministerio Administrativo de Educación. Hay que revisar una serie de instituciones junto con las cuales hay que iniciar un proceso de eficientización del Metro de Santo Domingo. La Dirección General de Pasaportes, ver qué es lo que ocurre en la Dirección General de Migración. ¿Por qué tantas acciones reiteradas? Si es que el metro que chocó. El metro que viven ocurriendo una serie de cosas. Huelga y de todo le ha pasado y el director un inoperante, incompetente. De modo que sí, que pienso que estamos en un buen momento, porque para relanzar el tren hay que detenerse, ver qué es lo que pasa con el paso rápido, que mucha gente denuncia que recarga y a la media hora no tiene nada. ¿Qué está pasando con los despachos express de la Dirección General de Aduanas? Verificar una serie de cosas, y el que va bien dejarlo, y el que va mal simplemente apartarlos, porque si en algo el presidente ha dado muestras es que se ha quitado a gente que todo el mundo sabe que le tiene aprecio político y hasta personal, y se lo ha quitado del lado.
Pero muchas veces uno que tiene un sentido crítico desarrollado dice, ¿qué pasa con fulano? ¿Y qué pasa con fulanita? ¿Y por qué Chu sigue haciendo diabluras en el Ministerio de Interior y Policía? ¿Y por qué rentar un hotel 3 veces más caro que lo que puede construir un asunto ahí? ¿Qué ha pasado con Bartolomé Pujals? Bartolomeo y Bartolomeo, Entonces, ¿qué es la vida de él? Te digo que la gente se vive cuestionando, se vive preguntando. El otro día cuando estábamos en la Altagracia, en Higüey, una doña me preguntó, ¿y qué pasó con Bartolomé? Yo le dije, bueno, ahí está todavía. Ahora él se ha ido restringiendo, lo han ido ocultando, van entrando en el anonimato automáticamente, pero este país no quiere que vayan al anonimato estando en la administración pública. No es que vayan a tomar notoriedad con la vacinilla de la corrupción. ¿Qué pasó con Hugo Veras? O sea, que hay que pan, pan y vino, vino. Hugo Veras y sus aliados. ¿Qué está pasando con el Intran? Aquí no se puede transitar, señores. La gente está perdiendo la mayor cantidad de su vida en los tapones y el Intran está vuelto un desorden. ¿Qué pasó con el 911? Yo creo que la oposición se ha quedado corta. Leonel, esperamos que se desaparezca y no vuelva a joder jamás en la vida con esto porque hizo una oposición miserable. No presentaron un solo acto de nada frente a la opinión pública con el que el pueblo se sintiera representado. Abel cada cierto tiempo sacaba un videíto en las redes y entendía que con eso ya era suficiente como para darle la presidencia de la República. De modo que el presidente la encontró en la cancha y la batió. La encontró en el play y la batió por los 411. La batió bastante bien porque la oposición lamentablemente no hizo más que una oposición irresponsable. Ahora, ¿usted quiere saber otra de las partes malas del día después en caso de que Abinader gane? La situación interna de su partido. Cuando yo vuelva, le voy a hablar de un escenario que a partir del lunes, en caso del ganar, se le va a poner complicado. No se muevan.